Os saludamos en este día a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Puedes estar escuchando esta reflexión en el canal de YouTube, puedes escuchar la reflexión en iVoox o en Spotify o en otras plataformas, en otras redes sociales. Aún así queremos darte la bienvenida y queremos que te quedes con nosotros. Vamos a inaugurar en el canal una nueva lista de emisión, una lista de contenido, donde vamos a presentaros personajes bíblicos, pero el enfoque que le vamos a dar en esta ocasión es diferente a lo que puedes encontrar en YouTube o en iVoox o en Spotify. La lista de reproducción la hemos titulado Vencedores en Cristo. Y vamos a hacer preguntas sobre diferentes temas que una persona puede estar enfrentando. Hemos recibido comentarios y mensajes de varios jóvenes que están luchando contra la lujuria, la pornografía, la depresión, la ansiedad. Y pensando y hablando con varios compañeros sobre hacer algo nuevo en el canal, se nos ocurrió la idea de presentar una serie de preguntas con esa temática. Utilizar personajes bíblicos, llevarlos a nuestra situación actual, y el ejemplo podría ser, para el primer tema, cómo vencer la lujuria o la pornografía con el ejemplo de Sansón. Este va a ser el primer tema que os vamos a compartir. ¿Qué dice la Biblia sobre la lujuria? ¿Habla la Biblia sobre la pornografía? Bueno, ya respondemos a la pregunta. La Biblia no menciona directamente la pornografía, pero habla de la lujuria. Y la lujuria son deseos desordenados. La lujuria es inmoralidad sexual. Y esos principios bíblicos nos ayudan a comprender cómo Dios quiere que vivamos en pureza y santidad. Dios quiere que nos alejemos de prácticas que corrompen nuestra mente, corrompen nuestro corazón. La lujuria es un pecado del corazón. Y Jesús enseña que el pecado no es solo una cuestión de acciones externas, sino también de pensamientos y deseos impuros. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La pornografía fomenta pensamientos impuros y fantasías que contradicen el diseño de Dios para la sexualidad. Y este versículo de Jesús ya subraya que incluso mirar con lujuria es pecado. Dios nos llama a vivir en pureza, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos. Pablo lo escribió en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 4. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La pornografía destruye la santidad del cuerpo, destruye el matrimonio, desvía el propósito puro de la sexualidad. Hace unos años atrás tuvimos un campamento de adolescentes y tuvimos una charla, una especie de coloquio donde los jóvenes nos dejaban sus preguntas. Respondíamos diciendo que la pornografía hace ver a la mujer como un objeto. Y Dios no ha creado a la mujer para que sea un objeto. La ha creado para que sea la ayuda idónea del hombre, para que el hombre cuide de ella. Y la pornografía hace que la mujer sea un objeto. La quita su valor. Lo creas o no, la lujuria, la pornografía esclaviza, destruye. El pecado de la lujuria no trae libertad, sino esclavitud, destrucción espiritual. Porque todo el que peca es esclavo del pecado. Juan capítulo 8, verso 34. La exposición constante a la pornografía conduce a la adicción, daña relaciones, aleja al creyente de una vida en comunión con Dios. Rompe el propósito de Dios para nuestra vida. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo y Dios nos llama a honrar nuestro cuerpo, que es morada del Espíritu Santo. Y en unos minutos te voy a poner el ejemplo de Sansón.
consumir pornografía deshonra al cuerpo, contamina la mente, y el cuerpo y la mente le pertenecen a Dios. Somos mayordomos de lo que Dios nos da. Dios nos ha dado este cuerpo, somos mayordomo de él. Tenemos que cuidarlo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La Biblia constantemente nos insta a renovar nuestra mente para vivir según la voluntad de Dios. Para superar la lujuria, para vencer la pornografía, es necesario llenarnos de la palabra de Dios, es necesario orar, es necesario buscar pensamientos puros. Por eso hay varios consejos que, como te decía, en este campamento hemos dado a los jóvenes sobre el tema de la lujuria, la pornografía. En primer lugar, oración y confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. El primer paso, oración. El segundo, confesión. Otro paso importante es huir de la tentación. Huye también de las pasiones juveniles, decía Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 22. Huye de las pasiones juveniles, y una de las pasiones juveniles es la pornografía. Es el ejemplo que estamos tratando en esta reflexión, en este vídeo. Otro paso importante es controlar los pensamientos. Todo lo verdadero, todo lo honesto, en esto pensad. Filipenses capítulo 4, verso 8. Y últimamente los jóvenes piensan mucho en las mujeres. Piensan mucho en lo que ven a través del ordenador, lo que ven a través del móvil, lo que ven a través de las películas en televisión. Y este punto también es importante. No hay que dejarlo de lado. Busca ayuda. La confesión y el apoyo de hermanos fortalecen el proceso de restauración. Por eso, si eres adicto a la lujuria, a la pornografía, busca ayuda. Confiesa. Reconoce que tienes un problema con la pornografía. ¿Sabes una cosa? La lujuria y la pornografía no tienen poder sobre aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero. En Cristo hay victoria. En Cristo hay libertad para vivir una vida de pureza y Él puede romper esa cadena que ahora mismo te esclaviza. Ahora vamos al tema central. Cómo vencer la lujuria, la pornografía, con el ejemplo de Sansón. Y vamos a tratar estos temas. Yo pienso que son temas interesantes. Vamos a hablar de la ansiedad, del estrés, de la depresión. Cómo vencer incluso el miedo con el ejemplo de un personaje de la Biblia. Pues lo creas o no, la historia de Sansón nos ofrece algunas lecciones sobre cómo la fe y la obediencia a Dios, la disciplina, pueden ayudarnos a vencer la lujuria, la pornografía y a vivir una vida consagrada a Dios. Tú y yo tenemos que reconocer que somos débiles. Hay una debilidad en nosotros. Sansón era un hombre con una fuerza física extraordinaria, pero también tenía una gran debilidad. Y esa debilidad era su deseo descontrolado por las mujeres. Su atracción por Dalila, quien finalmente lo traicionó, es un ejemplo de cómo la lujuria puede nublar el juicio y apartarnos de los propósitos de Dios. El primer paso para vencer la lujuria, la adicción a la pornografía es reconocer nuestras propias debilidades y pedirle a Dios fuerza para resistir la tentación. Pablo nos recuerda en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, verso 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Todos tenemos debilidades. Todos tenemos puntos débiles. Y esos puntos débiles son el objetivo del enemigo. Satanás no va a atacar tus áreas donde tú eres fuerte. No, buscará tus debilidades. Y si eres débil en la pornografía, si eres débil con las mujeres, con los hombres, pues el diablo aprovechará y te va a atacar por ahí. El primer paso es reconocer nuestra condición, nuestra debilidad. El segundo paso también es evitar situaciones de tentación. Sansón no debía acercarse a Dalila ni jugar con el peligro que ella representaba. Su insistencia en estar cerca de lo que lo tentaba
finalmente le llevó a perder su fuerza, su vista, su libertad. Y para vencer la pornografía debemos alejarnos de situaciones que nos lleven a la tentación. Vestíos del Señor Jesucristo, dice Romanos capítulo 13, verso 4. Y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. He dicho capítulo 13, versículo 4, versículo 14, perdón. Esto es lo que escribía Pablo en esta carta. Evita situaciones donde vas a ser tentado. El otro día me ponían el ejemplo de un hombre que tenía problemas de alcohol y dijo, mira, no voy a salir a la calle porque sé que voy a pasar por un bar donde la tentación va a venir a mi vida y voy a beber alcohol. Pues es un ejemplo. Evita situaciones de tentación. Si tienes que dejar el móvil, déjalo. Últimamente los algoritmos, por lo menos en Instagram y en TikTok, están locos. Ves una imagen de una mujer o un hombre y ya las veces que te conectes a esa plataforma, a esa red social, te va a empezar a anunciar hombres y mujeres. Nosotros, por ejemplo, en el TikTok oficial de Radio Solidaria, ahora subiendo reflexiones con Óscar Fradejas, siempre que iniciamos, en el inicio, lo primero que nos sale es el fútbol, Real Madrid y Barcelona. Tertulias de personas hablando del Barça del Real Madrid. Te quedas unos segundos viendo un pequeño TikTok, por ponerte un ejemplo, y ya el algoritmo de TikTok te está ubicando en ese parámetro. Ya te está diciendo, ¿te gusta el fútbol? Pues ahora todo lo que veas en esta plataforma será de fútbol. Pues evita tentaciones. Porque empiezas viendo una imagen, como le pasó a David, que en vez de estar en la guerra estaba paseándose por palacio, vio a una mujer bañándose y la codició. No huyó de la tentación. Se quedó. Este punto es importante. Depende de Dios y no de tu fuerza humana, no de la propia fuerza, porque muchas veces, ¿sabes lo que pasa? No confesamos nuestro pecado, no confesamos nuestra debilidad pensando yo puedo, esto yo puedo hacerlo, fuerza de voluntad, lo voy a conseguir, no. Quizás lo consigues durante unos días, pero luego vuelves a caer. A pesar de su caída, Sansón clamó a Dios en su debilidad final. Y Dios le devolvió su fuerza para cumplir su propósito en el último momento de su vida. Y aunque podamos caer, Dios es misericordioso y nos da la oportunidad de levantarnos. Pero debemos depender de Él para recibir fuerzas para vencer. Debemos volver en sí, como le pasó al hijo pródigo, que volvió en sí, volviendo en sí. Fue Él. Pues nosotros debemos hacer lo propio. Volver en sí, detenernos en el camino y decir, oye, tengo una atadura, soy esclavo de este pecado. Filipenses capítulo 4, verso 13 nos recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el versículo que usamos por excelencia para todo asunto, ¿verdad? Viene un problema a nuestra vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es verdad, todo lo podemos con Él. Pero hay a veces donde esa expresión no vale cuando yo estoy siendo esclavo al pecado, cuando yo estoy esclavizada al pecado. El Señor no va a obrar en mi vida si yo sigo practicando pecado. Tengo que confesarlo. Desde su nacimiento, Sansón fue llamado a ser nazareo. Y eso significa alguien que era consagrado a Dios. Y su falta de obediencia a ese llamado lo llevó a una vida desordenada. La verdadera victoria sobre la lujuria, sobre la pornografía y cualquier pecado comienza cuando decidimos vivir en santidad y obediencia a la palabra de Dios, cuando decidimos consagrarnos a Dios, cuando decidimos apartarnos del pecado. Y si tenemos que cortar relaciones, si tenemos que cortar con amistades, si tienes que cortar con la adicción al móvil, hazlo. Es la única manera. Si no, vas a estar enganchado, esclavizado al pecado.
vivir en obediencia, en santidad. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hemos leído hace unos minutos atrás. Lo creas o no, la historia de Sansón nos enseña que aunque podemos ser débiles, Dios nos da la fortaleza para vencer la lujuria, la pornografía y cualquier pecado, solo si confiamos en Él, solo si nos alejamos de la tentación, solo si vivimos en obediencia. Así como Sansón encontró, entre comillas, una redención final al término de su vida, porque yo sigo pensando, Sansón no oró a Dios. Sansón lo que hizo fue clamar a Dios pidiendo venganza. Pero tú dime en qué versículo en la historia, en la vida de Sansón, Sansón tiene un encuentro personal con Dios. No te dice un capítulo que Sansón se puso a meditar, se puso a orar a Dios, se puso a alabar a Dios, como sí lo hizo David cuando cuidaba las ovejas, como sí lo hicieron otros hombres y mujeres en la Biblia, pero Sansón no te dice nada al respecto. En el Nuevo Testamento se le menciona como héroe de la fe, como un hombre, pero no tuvo una relación personal con Dios, y al final lo que hizo fue clamar por venganza. Sansón encontró redención al final de su vida y nosotros también podemos encontrar victoria en Cristo. Pero para ello tenemos que reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestro pecado. Tenemos que evitar situaciones que nos hagan caer, es decir, huir de la tentación. Y luego tenemos que depender de Dios. Tenemos que buscar ayuda en otros hermanos que nos pueden ayudar. Y después de todo eso tenemos que vivir en obediencia, en santidad, apartados, consagrados a Dios. Si no, volveremos a caer. Y esta es la nueva serie que queremos iniciar en el canal de YouTube de Radio Solidaria y en todas las redes sociales donde estamos. Cómo vencer la lujuria, la pornografía con el ejemplo de Sansón. Trataremos otros temas y si tú quieres sugerir alguno de ellos, puedes hacerlo en comentarios. ¿Estás pasando por depresión? Pues cómo vencer la depresión con el ejemplo de un personaje bíblico, sea hombre o sea mujer. Lo estaremos viendo en este canal y te invitamos a que compartas estas reflexiones. Si conoces a alguien que está esclavizado a la pornografía, a la lujuria, compártele esta reflexión. Compártele y edifica su vida.